Nos encontramos en Río de Janeiro, en donde en el marco de este foro y seminario internacional sobre las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur, pero también sobre los desafíos de integración para Latinoamérica, nos da la posibilidad de encontrarnos con gente tremendamente valiosa, diversa, que aparte tuvo cargos y responsabilidades muy centrales a lo largo del tiempo y que evidentemente generar una marca, y eso es lo interesante hoy, que nos ayuden también a reflexionar. Aquí en la Universidad Federal de Río de Janeiro le damos la bienvenida, es un placer tenerlo a Sacha Laurenti. Él fue exsecretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, del Tratado de Comercio de los Pueblos de Bolivia. Sacha, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, es un privilegio estar con ustedes. Sabemos que en otras oportunidades has estado en Claxo TV y la verdad que es muy valioso. Sí, bueno, un gusto, somos parte de la misma familia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sacha, hay muchos desafíos y muchas disputas que se vienen dando en el marco de Nuestra América, y uno de ellos tiene que ver con las lógicas de integración. Escuchábamos a Andrés Arauz en la jornada de ayer que planteaba integración de los pueblos para los pueblos, pero qué difícil, ¿no? Pienso yo, y le agregaría, sin políticas de Estado que continúen con las lógicas de integración. ¿Cómo ves a Nuestra América en esa dinámica de integración o de desintegración? Bueno, estamos atravesando un momento de transición en el orden global y habrá que identificar cuál es el rol que juega América Latina y el Caribe en ese cambio de este orden. No es fácil hacer predicciones, pero si nos enseña algo la historia, es que cuando hay dos o más bloques en pugna, entonces las áreas periféricas de esos centros se convierten en áreas de disputa y de convulsión. Es lo que pasó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el bloque soviético por un lado y el bloque estadounidense por otro. ¿Qué pasó en América Latina? América Latina, que intentó hacer cambios económicos y sociales, fue arrasada por golpes militares. Y Estados Unidos intentó en primera instancia, como primera línea de su ofensiva contra la Unión Soviética, garantizar su espacio territorial más cercano. Entonces, en esta nueva coyuntura es posible que suceda algo similar, no lo mismo, en otras condiciones, pero algo similar. Es decir, la precondición para la permanencia hegemónica, no necesariamente solamente unipolar, pero la permanencia hegemónica de los Estados Unidos es América Latina y el Caribe. Es el control de América Latina. Esa es su precondición. Y luego vienen las condiciones, que es el control de el Medio Oriente, de Asia y de Europa del Este fundamentalmente. Hace pocos días la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un paquete de 95.000 millones de dólares. Esos 95.000 millones de dólares, ¿a dónde van? El dinero es muy elocuente. Va a Ucrania, va a Israel y va a Taiwán. Está clarísima la lógica de prioridades de los Estados Unidos. Pero no tenemos que perder de vista que esas son las condiciones de la hegemonía. La precondición es el control de América Latina y el Caribe. La gira de la generala Richardson es también muy elocuente, porque tenemos a una militar, jefa del Comando Sur, que habla con mucha claridad de sus objetivos, que son los recursos naturales, es el agua, es el litio, es el petróleo, etc. Y habla al mismo tiempo de democracia, de las debilidades, entre comillas, de la democracia. Entonces, es en ese marco global en el que América Latina y el Caribe tienen que encontrar un sitio. Estados Unidos ha determinado un nuevo eje del mal, que es Irán, Rusia y China, y que lo que va a hacer es presionar a los gobiernos latinoamericanos para evitar que esa influencia llegue a nuestro territorio. Es el caso de lo que está pasando en Argentina, lamentablemente, con Milei, es decir, su
su disposición incluso de aportar militarmente a Ucrania, de tener una relación y justificar el genocidio con Israel, de instalar una base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, no son señales casuales. Y eso lo ha hecho en ¿qué? 5 o 6 meses de estar en el gobierno. Lo mismo pasa en Ecuador, si vamos un poco más al norte, y pasa también, por supuesto, en Centroamérica. Entonces, América Latina lamentablemente está viviendo las pulsiones de esta transformación global. Y esa es la razón por la que ninguno de los esfuerzos de integración que fueron exitosos a principios de siglo, incluso hasta mediados de la década anterior, ahora están casi destruidos. UNASUR no funciona. Varios estados han denunciado el tratado de UNASUR. CELAC está paralizada. CELAC funciona sobre la base del consenso, es decir, si un país no está de acuerdo, no avanza. Entonces ahí solo uno que trabe, sí. Y además instancias como el ALBA, que digamos tienen una posición muchísimo más clara políticamente, se ven afectadas por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba o contra Nicaragua. Entonces, más que estamos lamentablemente en una situación de debilitamiento progresivo de las instancias de integración. En ese sentido, Sacha, yo pensaba y hablábamos en algunas otras entrevistas que Estados Unidos igual tiene muy poco para ofrecer en Latinoamérica, porque en la lógica comparativa de negociaciones con China, por ejemplo, y Latinoamérica, China, comercialmente no hay ninguna duda, tecnológicamente, en infraestructura. Estados Unidos, si uno mira en los índices económicos de los países, cuáles son los niveles de cooperación económica con la región, más allá de algunos acuerdos, no parece, solo seguridad. Sí. ¿Eso es lo único que tiene para ofrecer en la región? Otra vez la comparación con la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética nunca se comparó económicamente a los Estados Unidos. Siempre fue inferior económicamente, nunca fue una amenaza económica ni comercial a los Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos era la primera potencia económica. La situación ahora no es la misma, porque China es superior económicamente a los Estados Unidos. Entonces, el imperio estadounidense lo que tiene es el poder militar para controlar estos espacios geográficos, las vías de comercio, ampliar sus mercados, etc. No tiene otra alternativa. Es por eso que es muy preocupante la ampliación de la presencia militar en distintos puntos estratégicos de la región. La precariedad de las condiciones económicas y sociales internas en los países provoca surgimiento de gobiernos como el de Bolsonaro, el de Milei o el de Noboa, que económicamente son regresivos para los pueblos y geopolíticamente se subordinan a los Estados Unidos. En ese marco, otra de las lógicas de subordinación que hemos visto es con casi decirle a los países, tomen deuda, total no va a pasar nada, y después, ¿qué pasa? Todo eso conoces y mucho, ¿qué ha sucedido con las lógicas de deuda? Muchas de ellas ilegítimas inclusive, tomados en periodos dictatoriales en nuestra región, ¿no? Sí, ese es otro de los mecanismos de neocolonización. Y el tema de la deuda es otro, es decir, se está develando cómo está funcionando el mundo, porque al mismo tiempo que aparecen los BRICS, uno cuestiona, por ejemplo, el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Aparecen los BRICS nuevamente y uno empieza a ver el verdadero comportamiento del dólar como divisa, como un soldado de papel de los Estados Unidos. Entonces, en ese marco, yo creo que está surgiendo un nuevo mundo, pero seguramente el que está vigente va a tardar en
en rendirse, si vale el término, si es que lo hace. Entonces, creo que estamos ante la franca posibilidad, creo que hay que verlo con los ojos muy abiertos, de la tensión, del establecimiento de tensiones mucho más serias en lo militar y en lo económico y financiero en América Latina y el Caribe, en el Mar de China, por supuesto, en el Medio Oriente y en Europa del Este. Sacha, en el marco de todo esto, tú ya has hablado de lo que implica alguna de las medidas de Milei en términos de política internacional. Tú eres muy conocedor de la realidad argentina, porque inclusive has estado ahí un tiempo viviendo. ¿Qué te parece que representa la llegada de Milei a Argentina en el marco regional? Porque vimos quiebre con Brasil, quiebre con Colombia, quiebre con Bolivia. ¿Qué representa? Creo que el gobierno de Milei se ha convertido en el agente provocador en América Latina y el Caribe. Es decir, es alguien que va a ir buscando pleitos, va a meterse a las organizaciones, a los esfuerzos de integración para desactivarlos. Ya en tan poco tiempo ha iniciado situaciones de conflictividad diplomática con México, con Brasil, con Bolivia, con Chile, con Venezuela, en tan poco tiempo. Ahora aparece nuevamente con el discurso de Hezbollah e Irán, que dice que hay presencia de Hezbollah en Bolivia y en Chile. Tuvieron que retroceder con algunas de esas declaraciones, pero bueno, yo creo que lamentablemente va a ser un agente de disrupción de los procesos de integración, porque ha subordinado la política exterior argentina a los intereses de los Estados Unidos y de Israel. Y esa es una tristeza como latinoamericano, es una pena, no solamente por lo que va a provocar mayor sufrimiento al pueblo argentino, pero también al resto de los países de América Latina. Sacha, la verdad que un placer escucharte, que nos ayudes a reflexionar. Mundo turbulento si los hay. Ojalá que la próxima sea en un panorama más auspicioso y amigable en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.